dar a entender, en la planta media hay como una línea como más oscura, más gruesa. ¿Qué significa eso? ¿Qué representaría? ¿Qué pasa por lo que sería enfrente del...? Sí. De arriba de todo ¿Qué sería? la línea de corte de la tierra. Ah, ok. Entonces Ya. abajo hay como un jardín, o sea, donde está tu escalera de acceso peatonal, hay como un jardín, una terracita, seguramente va a tener alguna jardinería porque es acceso. Y más adelante, o sea, ahí más hacia la calle, digamos, está la línea de corte de la tierra, o sea, el talud. Ahí es donde intersectamos el talud, y el talud tiene el nivel del acceso vehicular, que está más arriba, por eso se ve en corte. Ya, súper. Puedes trazar una línea paralela en el corte que está debajo de la planta de subsuelo. El corte que está en el medio, ahí trazar una línea paralela, que es lo que indica la planta, ¿verdad? Porque las plantas, como saben, es un corte horizontal. No, horizontal al suelo. O sea, perpendicular, sí, horizontal al suelo. Para entender cuál es la línea de talud que está cortando. Ahí. Esa línea, bueno, la planta es un corte horizontal. Y si trazamos una línea horizontal ahí en esa planta media, van a ver que la línea de corte se intersecta con el talud. Esa es la línea oscurita que estamos viendo. Ya, muchas gracias, profe. Ya comprendí. ¿Otra pregunta? ¿Tema 1? Profe, tema 1. Okay. Una cosita no comprendido. O sea, hay en la planta alta hay como un patio a la derecha. Y es como que cubre la cochera, digamos. Y eso en el corte se ve como que no está apoyado directamente por el muro. O sea, parece que está flotando más o menos. O sea, no flotando, sino que siento que es un voladizo muy grande y no tiene apoyo, digamos. O sea, aparte no sé si en realidad se apoya por el muro, o sea, por la muralla esa. O porque en el corte se ve que no hay, o no sé si, no sé, no. El corte... Pero tal vez el corte no muestre nomás el apoyo. Porque acá tenés un muro. En el longitudinal. Sí, el longitudinal. ¿A este te referís, a este techo? Ese mismo. Sí. Ahí, En realidad no necesariamente tiene que tener pilares. Sí. La losa puede estar apoyada sobre mampostería armada o también puede ser que tenga vías, pilares metálicos, porque vemos que hay una estructura con unas puertas. En la planta baja se ve como hay unas puertas. Capaz puede ser que tenga pilares metálicos, que como saben, el pilar metálico la resistencia del metal es mucho más alta que la del hormigón. Entonces va a pasar un poco más angosto, por eso no percibís en la planta. Cuando planteen la estructura, que vamos a hacerlo dentro de unos días, parte de la solución que hay que dar es cómo sostener este techo que está mencionando el compañero. Ok. Eso no... ¿Otra consulta? ¿Comenzamos la clase? Comencemos, sí. Comencemos. Ok. Porque ya va a ser las 11. Sí. Bueno, vamos a comenzar con la geometría, justamente con todas estas dudas que están teniendo sobre el tema. Hay ciertas figuras geométricas que hay que empezar a reconocer en nuestros temas, en los anteproyectos. Y generalmente empezamos nosotros a trabajar, hicimos el croquis de indagación donde le conocimos al edificio, le conocimos a la vivienda. Entonces vamos a empezar el ajuste reconociendo todas las geometrías que tiene. Generalmente iniciamos con la planta.
Bueno, la primera imagen que nosotros vemos, que creo que todos conocen, ¿verdad? El emblemático edificio Panteón de Roma, donde hay una figura en este corte que está muy presente, está muy reconocida, que es ese gran círculo donde se compone gran parte de este templo, ¿verdad? Este panteón. Y hay otras figuras geométricas que son reconocidas dentro de este espacio, en este caso en un corte, también en una planta, la que yo creo que todos conocen esa planta de esta arquitectura. Entonces hay ciertas figuras que van componiendo todo el edificio. Entonces eso es lo que hay que, a partir de ahora, empezar a reconocer en nuestros distintos temas. Puedes pasar al siguiente. Luego está también el conocido, la conocida fachada del Partenón, que sabemos que tiene una composición a través de la proporción áurea, ¿verdad? Donde se van también generando varias geometrías, hay todo un análisis de modulaciones y medidas que a eso hace que se componga, ¿verdad?, de manera armoniosa toda la fachada del Partenón. Siempre hay varias técnicas para hacer la composición, tanto en la planta, en la fachada, en el corte, y distintos arquitectos trabajan también de distintas maneras, ¿verdad? Hay veces que es la proporción áurea, la serie de Fibonacci, hay un montón de técnicas que se pueden utilizar para hacer la composición de la planta, de la fachada o del corte, ¿verdad?, para llegar a formar todos los elementos de ese edificio. Bueno, y esta es otra arquitectura que tiene una geometría muy particular, ¿verdad?, que es muy reconocido en la planta, que es el círculo, y cómo a través de esa geometría, a través de ese círculo, y todo lo que tiene que tener una vivienda, ¿verdad?, todos los ambientes, el dormitorio, el baño, cómo todos esos ambientes se van organizando dentro de esa figura, ¿verdad?, geométrica importante, ese círculo. Y como en el alzado, ¿verdad?, eso es un cilindro y el techo es como un conito ahí. Entonces se van reconociendo varias figuras geométricas y se compone toda la vivienda, o puede ser una iglesia, puede ser un panteón, toda la situación dentro de esa geometría. Hay una geometría principal que es el círculo en el caso de la planta, pero luego se van en el interior formando otras geometrías que algunas son conocidas, geometrías comunes, vamos a decirle, ¿verdad?, un rectángulo, un triángulo, un cuadrado, ¿verdad? Son varias geometrías que se van a ir formando para generar toda la composición de la vivienda. Y lo mismo en el alzado, ¿verdad? Son varias geometrías las que se van reconociendo y se van formando para generar toda la idea de esta vivienda. Otra obra que es también como centro principal, la geometría, la figura del círculo, que se va formando, son como unas aletas de un molino, que lo que se va formando, a partir de ese círculo, a partir de ese centro, son como es un centro, un círculo principal, y a partir de ahí se van formando 5 cuartos de círculo, ¿sí? Porque son como unas aletas de un molino, son un cuarto de círculo, ¿sí? Es un círculo partido en 4. Entonces se van formando a partir del centro esos 5 cuartos de círculo y genera una geometría interesante, y a partir de ahí se va desarrollando todo lo que implica, en este caso, una vivienda para todos los ambientes. Se van formando geometrías que también por el ángulo o por ese centro y ese radio que se genera algunas paredes, se van formando geometrías que no son muy comunes, y a partir de ahí se van componiendo todos los ambientes que necesitan esa vivienda.
otra vivienda, conocida la casa Chester, que es la vivienda a través de la composición de varios círculos, y son círculos que van generando los ambientes de una vivienda, ¿verdad? Un círculo es un baño, un círculo un dormitorio, un círculo un estar, y eso pueden tener otros círculos pequeños, entonces hay una composición de varios círculos, y en la planta general hay una figura que une toda ese conjunto de círculos y que forma toda parte de la vivienda, ¿verdad? O sea, hay dentro de esa composición de la planta general, hay un rectángulo que hace que una todos esos círculos. Entonces, es una planta muy particular donde sí hay que reconocer varios centros, ¿verdad? Varios centros porque son varios círculos, puede ser que los círculos no coincidan. Entonces, como hay varias situación de reconocer e identificar cómo están conformados todos esos círculos dentro de este conjunto de plantas. Es la casa de Venturi, una casa de la fachada donde tiene como particular composición que es la simetría. Hay un eje principal en el centro de ese triángulo y ambos lados son iguales, ¿verdad? Entonces es una figura compuesta por una geometría que está muy presente en este caso, en esa fachada, en ese corte, ¿verdad? Que se puede dar, reconocer esa figura importante que hace a la idea del edificio, a la idea de la vivienda, y puede estar en planta, puede estar en corte, como puede estar en la fachada. Entonces a partir de ahí se va componiendo todo el resto también de la vivienda o el edificio. Igual son varias otras geometrías que van participando dentro de toda esa composición del edificio. Bueno, también una arquitectura muy conocida que es la Villa Zaguá, y que tiene también una composición a través de unos ejes, que en este caso la manera como está organizada este proyecto está muy bien identificado, esa trama de ejes con que vamos a empezar a trabajar a partir de los ajustes. Entonces organizar toda la geometría que nosotros reconocemos, ¿verdad? En este proyecto puede ser a partir de un elemento, a partir de la composición general, pero así también puede ser a través de una proporción áurea. En este caso hay una trama de ejes que se reconoce en planta y un elemento principal en el centro de esta vivienda, que es la rampa, que tiene en el medio, y hay como una trama ya bien definida a través de esos pilares que genera toda la planta libre, y eso se va a reflejar esa trama en los otros siguientes niveles. Justamente ahí está diagramada esa trama donde se reconoce esos ejes que forman cada geometría que va generando cada espacio de la vivienda. Otros ejemplos, ¿verdad? de la utilización de esas figuras geométricas, en este caso no en un ángulo de 90 grados, sino que con un giro, con un ángulo diferente, ¿verdad? Ya sea por una situación de orientación o por una situación de accesibilidad. Son muchísimas las opciones que se puede generar, esas distintas formas de cómo el arquitecto va utilizando esas formas geométricas. Entonces, a partir de ese giro, que son dos figuras importantes, dos rectángulos que se van definiendo todo lo que pasa en el interior de la vivienda. En este caso es una vivienda de 2 niveles. Otros ejemplos, ¿verdad? Donde hay figuras muy conocidas, ¿verdad? Son varios cuadrados, son varios rectángulos,
para que eso se va generando, hay la presencia, una horizontalidad en el alzado, en la fachada. Entonces, a partir de todas esas figuras reconocidas, sí hay todo un método de que se logra esa geometría o esa composición de la planta, y eso lo vamos aplicando en cada edificio. Bueno, pasamos a Zaha Hadid, ¿verdad? Que sí utiliza una geometría totalmente ya diferente, donde hay siempre se utiliza la arquitecta en su estilo futurista, fachadas con curvas, ángulos agudos, donde hay una geometría que no es muy común, ¿verdad? Que son muy orgánicas, ¿verdad? Pero sí se utiliza, siempre hay una geometría en la que se basa para generar todos esos espacios, ¿verdad? En su estilo, ¿verdad? Hay un concepto de fluidez espacial, entonces a partir de eso se genera su arquitectura. Entonces son como unas figuras geométricas que no son muy reconocidas, que no son muy comunes, pero que sí se van formando esa geometría y generando esos espacios, ¿verdad? Para los distintos ambientes que van teniendo esos edificios. Sí se utiliza mucho esa geometría, esas formas orgánicas, tanto en plantas como también en los cortes, en las fachadas, ¿verdad? Pero sí están esas figuras. Sí, por ahí ha de costar un poco, ¿verdad? Identificar, pero sí están. O sea, también en algún momento va a aparecer esa grilla de ejes, esa grilla de composición de geometría, de dónde iniciamos, de cómo se van componiendo todos los espacios, todos los ambientes dentro de un edificio con una forma muy particular, una forma muy orgánica. Otros ejemplos, ¿verdad? Con geometría muy particular, ¿verdad? Que se van generando todo como una composición de varias figuras, ¿verdad? Geométricas, ¿verdad? Con ángulos así muy definidos, ¿verdad? Que muchas veces en este caso hay figuras muy reconocidas, ¿verdad? Que creo que este es el museo, ¿verdad? Se van generando... Es un museo en memoria del Holocausto. Sí, van generando esas geometrías, y dentro de toda esa composición, esa forma, dentro de ese espacio, otra vez hay otras figuras geométricas que se van organizando dentro de esa gran figura que hace toda la composición del edificio. Otros ejemplos de cómo se van generando ese cuerpo geométrico, donde hay toda una composición de varias figuras, y eso cómo se van ensamblando o uniendo, encimando, donde hay una figura reconocida, ¿verdad? Entonces hay una escala, una proporción, una medida diferente de esa figura, que es donde se va repitiendo o va permaneciendo en el mismo proyecto, ¿verdad? También a partir de un elemento, una forma muy natural, orgánico, para que muchas de la arquitectura también parten a partir de esa naturaleza, de un elemento de la naturaleza, y cómo va organizando, ¿verdad? Cómo va tomando esa idea, ¿verdad? Hay un punto de donde va iniciando y eso va a ir creciendo según esa forma que reconocemos en nuestra naturaleza, y a partir de ahí se va generando esa figura geométrica que más adelante se va convirtiendo en un proyecto y en un edificio. Otros elementos, otra arquitectura
la unión de varias figuras geométricas, que es el conjunto de esas figuras van generando este conjunto de edificios, este conjunto de elementos que forman, ¿verdad?, un edificio. Son varias figuras que se van uniendo, figuras reconocidas que se van agregando, ¿verdad?, que se van uniendo unas con otras a través de otras figuras. Entonces como que hay una constante de cómo se va organizando toda esa figura que genera el edificio, el conjunto de edificio principal. Otros ejemplos que a través de los ejes, ¿verdad?, se van reconociendo esas figuras y la composición de toda la vivienda. Sí, aquí hay unos ejes que están bien definidos, que están bien marcados, y a partir de ahí hay unas dos figuras geométricas muy importantes que hacen toda parte de la vivienda, pero a través de esos ejes nosotros reconocemos otras figuras, ¿verdad?, que hace que se defina bien lo que pasa en el interior y todo lo que tiene también la vivienda, ¿verdad? A partir también de de esas pequeñas figuras geométricas, hay una parte de un paquete duro, ¿verdad?, que son varias figuras, varios rectángulos, varios cuadrados, que genera otra vez la parte de servicio, cocina. Entonces en cada parte de la vivienda está presente esas figuras geométricas y están organizadas a través de estos ejes, a través de esa composición de la grilla de ejes. Puedes pasar a la siguiente. Esta es la casa constelación, ¿verdad?, que solíamos desarrollar en el semestre, donde están marcadas las 7 constelaciones, y a partir de esas 7 constelaciones se fue generando la geometría de una vivienda, ¿verdad?, en 2 y 3 niveles. Entonces aparecen varias figuras geométricas, hay un triángulo, hay triángulo tanto en planta, tanto en el alzado, hay una figura en un círculo. Hay varias figuras geométricas que se presentan en este proyecto, tanto en planta y en el alzado, que hace que el arquitecto que se vea de esta manera, ¿verdad?, muy particular, a través de esa idea de las 7 constelaciones. Y bueno, otra figura que es orgánica, muy característica del arquitecto Gaudí, ¿verdad?, las formas orgánicas, las formas naturales, ¿verdad?, pero sí está presente la geometría, sí de una manera, ¿verdad?, mucho más diferente, mucho más orgánica, mucho más natural, pero siempre hay una geometría presente en el desarrollo de los espacios, ¿verdad? Cada espacio tiene una geometría que define todo el conjunto. Creo que el proyecto era una vivienda, entonces siempre hay una geometría, por más que es una figura diferente, una figura orgánica, una figura natural, siempre va a estar esa geometría. Lo que nosotros tenemos que identificar a partir de ahora, justamente todas las geometrías que hacen la composición de nuestra vivienda y cómo ajustar eso a partir de todas esas geometrías. Sí o sí utilizamos esa grilla de ejes, que en este caso, ¿verdad?, hay en la imagen de la izquierda, hay unos círculos, una figura, unos centros, que a partir de ahí se puede iniciar toda la composición, ¿verdad?, de esa vivienda, de esa forma, y, ¿verdad?, de hecho que tiene toda esa figura orgánica, esas formas irregulares, ¿verdad?, está dentro otra vez de una figura casi ortogonal. Luego en la figura de la derecha sí es un poco más difícil, ¿verdad?, pero sí hay unas curvas, hay un punto donde siempre tiene que iniciar desde algún punto, desde alguna figura conocida, ¿verdad? Sí va a ser un poco más difícil, pero se puede organizar ubicando esos puntos, ¿verdad?, donde
podemos lograr encontrar una figura y armar una grilla a partir de esa situación. No sé si las profes tienen algún comentario. Bueno, la idea de esta clase es que mediante el estudio de la geometría propia de cada tema de trabajo práctico que nosotros les dimos, ustedes vayan entendiendo cuáles fueron sus elementos de composición, cómo generaron los espacios, cómo generaron los volúmenes, para poder después eso llevar y desarrollar a algo más allá del anteproyecto, que es ya un plano ajustado, que es lo que es la siguiente clase. Y ahora vamos a mostrarles. Claro, en estos ejemplos de proyectos o imágenes, lo que vamos viendo son cómo se van presentando las distintas figuras geométricas dentro de un proyecto, ya sea en una planta o en un alzado o en un corte. Siempre está presente esa figura geométrica. Entonces, eso es el ejercicio. A partir de ahora, con el ejercicio de ajuste, es lo que vamos a hacer, es identificar bien esa geometría y todas las geometrías que hacen a la composición del proyecto, ¿verdad? Y vamos a utilizar las grillas de ejes, ¿verdad?, para organizar, ¿verdad?, toda esa cantidad o todas esas figuras geométricas que tiene nuestra planta, ¿verdad? El siguiente ejemplo que tenemos es de la Casa Schroeder, ¿verdad? Seguro que algunos conocen este proyecto. También en algún momento ya lo estudiamos a la casa en el semestre, ya le conocemos muy bien a este proyecto. Entonces trajimos como ejemplo para mostrarles ese proceso de ejercicio que vamos a iniciar a partir de hoy, ¿verdad? Cómo iniciar ese primer trazo en nuestra lámina del ajuste. Acuérdense que siempre en esta primera etapa todos trabajamos con el lápiz, ¿verdad?, nuestra regla, y ya empezamos a trabajar con nuestras herramientas de dibujo de las reglas T, la escuadra, el escalímetro y el lápiz, ¿verdad? Entonces vamos a trabajar en ese ajuste en nuestra lámina A2 del proyecto que nosotros tenemos. Pueden pasar a la siguiente. Son imágenes, lo mismo que ustedes en algunos temas tienen, ¿verdad?, las imágenes del proyecto, ¿verdad?, para entender mejor. Y también hicimos el ejercicio del croquis justamente para comprender mejor toda esa tercera dimensión de la vivienda, para entenderle y conocerle bien. Otras imágenes del proyecto. Bueno, y aquí están los croquis, ¿verdad?, de indagación de este proyecto, ¿verdad?, que dibujamos a mano alzada, ¿verdad? Son, por supuesto, distintos croquis realizados por distintas personas, ¿verdad?, cómo van comprendiendo bien el proyecto, ¿verdad?, y qué es lo que pueden lograr, ¿verdad?, qué es lo que la idea es lograr con este croquis de indagación, de entender, ¿verdad?, esa forma, lo mismo que la compañera o los compañeros que hicieron la consulta, de la inclinación, la forma del techo, la inclinación, la pendiente. Entonces ya están en ese proceso de entenderle bien a su vivienda. Ahora vamos a trasladar en el ajuste para realizar los planos ejecutivos de obra. Nosotros tenemos distintos proyectos, distintos temas, ¿verdad?, que hay algunos que tienen desniveles, tienen cierta complejidad, pero lo que nosotros vamos a hacer es ajustar esos proyectos como para que nosotros podamos habitar, ¿verdad? Siempre trabajamos en base al ser humano. Entonces, como si fuera que se va a construir también en nuestro entorno, ¿verdad?, como si fuera que se va a construir en nuestro país. Entonces, ¿cuáles son todas las documentaciones que necesitan para lograr ese proyecto? Acuérdense que siempre es un proyecto, es un anteproyecto. Entonces hay ciertas decisiones que ustedes van a ir tomando, que eso lo va a pasar en la vida real, ¿verdad?, cuando se dediquen a la profesión, que ciertas decisiones van a tener que ir tomando
para cuando eso se pueda ejecutar. Entonces, es ese mismo proceso el que vamos a realizar. Vamos a preparar esos planos, iniciando con el ajuste, para que ese proyecto se pueda habitar y también se pueda construir, ¿verdad? Siempre dentro de la representación, ¿verdad? La representación arquitectónica. Siguiente. Ok, entonces estas son las dos plantas, es una vivienda de 2 niveles, entonces son las primeras láminas de planta del anteproyecto. Ya vimos las imágenes, este edificio ya está construido, hicimos el croquis de indagación y tenemos ahora las plantas del anteproyecto. Y sí, en este caso hay unos listados de todos los ambientes que tiene o que componen esa planta y todo lo que necesitan esta vivienda. Y se dan cuenta, sí hay unas figuras geométricas que son reconocidas dentro de toda esta planta y ese es el proceso que hay que hacer a partir de ahora. ¿Cuáles son las figuras reconocidas que nosotros vemos? Algunas mucho más fácil porque vemos un ambiente, un estudio en forma rectangular, entonces ya vamos reconociendo. Entonces varios de estos ambientes tienen una figura geométrica, ¿verdad? Y esto todas esas figuras, ¿verdad? Se juntan y se arma una grilla de cómo va a ser mucho más fácil esa composición y toda la manera de cómo llegar a construir también el proyecto. Hay cuestiones también que les va a pasar en sus proyectos. Si puedes volver a notar la planta ya. Hay unas, en este caso, siempre cuando es anteproyecto los muros se van pintando de negro, cosa que ya no vamos a hacer en un plano, ya no pasa eso en un plano ejecutivo, ¿verdad? Ni parte del ajuste. Y hay unos espesores, ¿verdad? O hay parte de una estructura importante que forma ya una geometría, es un rectángulo que aparece. Entonces todas esas situaciones van a ir formando parte del ajuste, ¿verdad? En este caso, me voy un rato así de ejemplo, en la primera planta, la de arriba, dice el número 7, es un baño. Entonces hay una geometría ahí como un cuadrado que tiene como un diente, que está comido una parte en una de las esquinas. Entonces ese ajuste de ese cuadrado que va a ser un baño tiene las medidas correspondientes para que pueda funcionar ese baño. Entonces todas esas situaciones van a pasar. Cuando reconocemos esa geometría, el tamaño y la proporción de esa geometría para que funcione el ambiente que debería de funcionar, ¿verdad? Tú puedes pasar, luego están los alzados que siempre forman parte del anteproyecto, ¿verdad? Donde sí hay una proporción, ¿verdad? Correspondiente, varias figuras, hay una modulación muchas veces, hay muchos planos, ¿verdad? Que hacen toda la composición de esa fachada. Entonces toda esa situación es lo que nosotros tenemos que ir reconociendo. Siempre vamos a iniciamos desde la planta y luego pasamos a esa tercera dimensión que es el alzado, dibujando siempre en el 2D, ¿verdad? Siguiente. Bueno, iniciamos con la primera planta, ¿verdad? Reconociendo todos los ambientes de la planta baja. En este proyecto iniciamos en particular, ¿verdad? En este proyecto en particular iniciamos de la planta baja. Hay algunos que van a iniciar seguramente de una planta subsuelo, ¿verdad? Porque a partir de ahí va los otros siguientes niveles, ¿verdad? Ajustamos el subsuelo, la planta baja, luego la planta alta y la planta de techo, ¿verdad? En esta primera etapa ajustamos todas las plantas. Bueno, empezamos en este caso con la planta baja, y vamos a ir reconociendo esas figuras que van formando todos los ambientes que requiere esta vivienda, ¿verdad? Hay unos rectángulos, la mayoría son rectángulos, hay algunos cuadrados, ¿verdad? Van formando esos cuadrados, puede ser un cuadrado, dos ambientes o varios otros ambientes, y a partir de ahí
una vez reconocidas todas esas geometrías, también hay unos ejes, ¿verdad?, que hace toda la composición de la vivienda. También están el eje, hay veces que no puedan coincidir o sí coincide con esa figura geométrica. Entonces, esas decisiones con el ajuste vamos a ir tomando, ¿verdad?, de cómo hacer toda esta composición de todas las figuras geométricas que tiene nuestra planta y esta grilla de eje que va a hacer que organice todas esas geometrías, todas esas figuras geométricas que van a ayudarnos para ajustar la siguiente planta. De la planta que se inicia, suponiendo que iniciamos todo de la planta baja, esa grilla que nosotros definimos en la planta baja, vamos a ir utilizando en todas las plantas que nosotros realicemos del proyecto. Aparecen los ejes que generalmente, ¿cuáles son las decisiones que tomamos para ir ubicando esos ejes? Siempre hay un elemento, o puede ser una estructura, o un elemento portante, una pared, ¿ya?, un elemento vertical que nosotros sabemos que están en todas las plantas, pero hay un elemento principal que hace ese recorrido vertical del edificio, que es la escalera, por ejemplo. ¿Ya? Hay las paredes perimetrales muchas veces, no es en el caso de todos, ¿verdad?, pero hace también que haya una continuidad en los siguientes niveles. Siempre tener en cuenta toda la geometría que nosotros identificamos en la planta e ir generando esos ejes, ¿verdad?, dentro de toda esa composición de geometría. Luego podemos ir descartando qué ejes nos sirven, cuáles son los ejes que van a continuar, ¿verdad?, que van a continuar en las siguientes plantas. Esa grilla de ejes que nosotros lleguemos a definir es la grilla que se va a usar para todas las plantas. Entonces hay que estudiar muy bien esta primera parte de nuestro proyecto para lograr, para que definamos correctamente esa grilla de ejes, ¿sí? En este caso, ahí están ya formadas, ya se ajustó la planta, ¿ya?, con la grilla de ejes. ¿Sí? Puedo volver un ratito donde están los ejes en color rojo. Los mismos ejes que se fueron definiendo, ¿verdad?, de manera esquemática, que ustedes lo pueden hacer, ¿verdad?, sobre sus hojas. Esto se va trasladando en la lámina ya en una escala, la escala 1:50, que se va trabajando. Entonces son 4 ejes verticales y 3 ejes horizontales. ¿Puedes pasar a la otra lámina? Y aquí están esos mismos ejes que se organiza toda la planta baja, ¿verdad?, en la escala 1:50. Entonces hay ejes, ¿verdad?, se van a dar cuenta que el eje pasa por un muro y en otro caso no pasa por un muro, no pasa por una pared, ¿verdad?, pero sí pasa por esa composición geométrica muchas veces. Entonces eso es lo que hay que tener en cuenta, ¿verdad?, para organizar toda la planta, ¿verdad? Hay una figura, hay una estructura, hay una parte importante, un elemento, unos pilares. 2 de los temas que ustedes tienen, hay como una modulación bien definida, entonces ir identificando esa situación y a partir de ahí generar esa grilla de ejes. Siguiente. Bueno, de la planta baja definimos los ejes, esa grilla de ejes de la planta baja, y pasamos a la siguiente planta, que sería la planta alta. En este caso, en el proyecto, es la misma grilla de ejes que se va utilizando, ¿verdad? ¿Qué pasa? Que para la planta alta puede ser menos cantidad de ejes, pero nunca puede ser más cantidad de ejes, ¿sí? Entonces toda esa, porque desde la planta baja es donde inicia todo. Entonces la planta alta puede haber menos cantidad de ejes o puede ser la misma cantidad de ejes que la planta baja. Y lo mismo, en la planta alta vamos reconociendo todas esas figuras geométricas
que componen toda la vivienda, ¿verdad? Todos los ambientes, que es el número 6 es un baño, ¿verdad? El número 3 es un estudio, ¿verdad? Que tiene... entonces vamos a ir identificando qué va a funcionar en todas esas geometrías e ir ajustando, ¿verdad? Hay una consulta, parece, de Lucía. Sí, profe. Ay, perdón. Sí, profe, ¿qué tal? Tengo una consulta. Y en el caso de los voladizos, donde las paredes se encuentran fuera del eje de la planta Sí, baja. generalmente armamos nosotros la grilla eje de lo que inicia en el suelo, ¿verdad? De lo que va iniciando como si fuera que está pegada a la tierra. A partir de ahí se va iniciando esos ejes. Pero ¿qué pasa? Que cuando hay un voladizo importante, es una figura geométrica importante que puede aparecer como un eje secundario o terciario, ¿sí? Y ustedes ahora pueden ir colocando esos ejes en esos voladizos, y más adelante en las correcciones, según el tema, vamos a ver si vamos a ir decidiendo si es importante que permanezca ese eje en ese voladizo o no. Generalmente siempre arrancamos desde lo que pisa la tierra, ¿verdad? No sé si respondí a tu consulta. Sí, o sea, dejamos como ejes secundarios, no... Podemos dejar mientras, ¿sí? Dale. Nosotros vamos a pasar al ejercicio una vez que esté terminada toda la explicación. Vamos a iniciar el ejercicio y luego vamos a tener unas clases de correcciones. Si ese proceso o el entendimiento, o sea, les llegamos a ustedes con este tema, vamos a ir corrigiendo juntos, ¿verdad? Para ir logrando esa correcta organización de ajuste y la grilla de eje, ¿verdad? Dale, profe, mil gracias. Ok, ¿puedes pasar a la siguiente? Profe, yo te voy a dar una consulta. Ah, ok, te escucho. En cuanto al tema 3, viste que en la planta baja prácticamente son un ratito. dos ambientes. Sí, no sé quién es el que está hablando, pero vamos a terminar un ratito la explicación, ¿sí? De todo este proceso, este inicio del ajuste, y al final, ¿verdad? Vamos a pedirle a la profe Ida que nos comparta cada tema, y ahí vemos también sus dudas sobre el tema, ¿sí? ¿Te parece? Profe, Decime, Víctor. entonces los ejes se colocan a partir de lo que sería las paredes o lo que estaría estructurando por decirlo así, todo el proyecto. Toda la planta. Entonces eso coincide en las diversas plantas. Por ejemplo, si en la planta baja hay una pared principal o que incluyen pilares y cosas así que están estructurando el edificio, entonces eso va a ser un eje que se va a mantener en la segunda planta también, ¿verdad? Exactamente. Pueden ser la estructura, Okay. puede ser las paredes, puede ser una figura geométrica muy importante, ¿verdad? No, creo que no hay en el caso, por ejemplo, de un círculo, pero si hay un círculo, hay un centro, y eso se va repitiendo en las siguientes plantas. No necesariamente siempre va a ser la estructura también. En la mayoría de las veces sí, porque es lo que generalmente se utiliza para componer toda la vivienda, pero no siempre es la estructura, ¿sí? Puede ser también un elemento vertical, puede ser una rampa, puede ser una escalera, ¿sí? Puede ser una geometría importante dentro de esa planta, de ese proyecto. Gracias, profe. Dale, ¿puedes pasar a la siguiente lámina? Bueno, y lo mismo, una vez que definimos esos ejes, reconocemos esa geometría de las plantas, vamos a trabajar en nuestra escala 1.50 y trasladamos ese ajuste siempre con nuestra misma grilla de ejes, ¿sí? Tanto en vertical, horizontal, nosotros tenemos esa grilla. Hay unas medidas que ustedes van a ir definiendo de un eje al otro eje, tiene tanto, siempre se recomienda que sean números redondos, ¿verdad? Y van a ir trasladando y generando todos los ambientes que pasan dentro de esa vivienda, el baño, el dormitorio, la cocina, ¿verdad? Ustedes ya saben las medidas, ¿verdad? Cuánto tiene que tener una mesada, cuánto tiene que tener el ancho de una escalera. El proyecto que ustedes tienen, hay una escala
¿verdad? Pero no se trata de que traslademos la escala 1.200 a la escala 1.50, sino que ajustemos, analicemos y ahí vamos a hacer ese ajuste en escala 1.50. O si no, nos vamos a la fotocopiadora, imprimimos en una escala mayor, ¿verdad? No se trata de eso, se trata de entender cómo va a funcionar y ajustar todos los ambientes de la vivienda. Siguiente. Bueno, es otro proyecto, ¿verdad? Que es la idea, es la Casa Mulita, que el arquitecto se inspiró en este animal. Ahí me olvidé el nombre, lo había dicho hace rato. Entonces hay una inspiración en El armadillo. El armadillo, sí, exactamente. Entonces está inspirada en ese animal. La vivienda, ¿verdad? Tiene ese techo que hace como un caparazón a toda la vivienda. Y se van a ir reconociendo también figuras geométricas dentro de este proyecto. Pasa a la siguiente, por favor. Bueno, aquí hay unos croquis de indagación, ¿verdad? De cómo se va a organizar toda la estructura, ¿verdad? Con la idea que tenía el arquitecto, fueron realizando estos croquis de indagación, ¿verdad? Para los primeros trazos, ¿verdad? del proyecto, y a partir de ahí fueron generando los otros planos para construir esta vivienda. Siguiente. Y aquí están las plantas. Tiene 2 plantas la vivienda y está la figura, ¿verdad? Las figuras geométricas que están reconocidas. Hay 2 paquetes, ¿verdad? Que forman parte de la estructura, ¿verdad? O soporte de toda esa figura, que son 2 rectángulos, y hay como un rectángulo mucho más grande, ¿verdad? Que va generando todos los ambientes de la vivienda, ¿verdad? Para que se genere todo ese proyecto. Ese paquete, ¿verdad? Pesado de la estructura se va repitiendo en la planta alta, ¿verdad? Ahí se reconoce, ¿verdad? Que sí o sí tiene que haber unos ejes por esos muros. En algunos proyectos, en unos temas que ustedes tienen, están definidos, ya está presente, ya hay un pilar, está presente, hay una estructura, y en algunos otros no están. No se preocupen de esa estructura, que más adelante nosotros lo vamos a ir desarrollando, vamos a ir identificando, pero ahora vamos a identificar esa geometría. Puede ser que algunos ya reconozcan también la estructura. Y todo por ese proceso vamos a ir pasando para definir bien esa grilla. En este caso hay una figura, son 3 figuras importantes, ¿verdad? Rectángulos, ¿verdad? Que generan todo el proyecto. Pues están los cortes, sí, pasa nomás. Están los cortes, ¿verdad? Los alzados, ¿verdad? Que van, también hay unas figuras, geometrías que están reconocidas en el proyecto. Pasar al siguiente. Forma todo parte del anteproyecto y luego empezamos a identificar los elementos para llevar esto a los planos ejecutivos de obra. La geometría, ¿verdad? La proporción de esa geometría, eso es algo que hay que tener siempre en cuenta. Si ustedes ven un comedor en su tema que es rectángulo, tiene que ser rectángulo por siempre y para siempre, no hay que cambiar la proporción. Nosotros hablamos de un ajuste. Ustedes se encuentran con un baño social de 1 metro por 1 metro, que sabemos que no funciona un baño social en esas medidas, entonces hay que ajustar a una medida que funcione, pero nunca salirnos de la proporción de esa figura, ¿sí? Ahí el alma, la idea del proyecto es lo que tenemos que mantener siempre, ¿sí? Si es una figura, un rectángulo, se ajusta, pero va a seguir siendo un rectángulo. Si es un triángulo, siempre se mantiene esa figura y también la proporción de esa figura. Siguiente. Bueno, aparecen las figuras geométricas que van componiendo todas las partes de la vivienda, ¿verdad? Hay un estar, hay una terraza, hay un estar social, hay un comedor, hay una cocina,
hay otros espacios de quincho, hay un baño, está el paquete de la escalera, ¿verdad? Que también se forma una figura geométrica donde se ubica ese elemento, ¿verdad? Que nos hace el recorrido vertical. Y a partir de ir conociendo o reconociendo esas figuras, también van a ir apareciendo esa grilla de ejes. ¿Puedes pasar, Ida? Y ahí se van reconociendo esas figuras y también la grilla de ejes, ¿verdad? Ahí aparece 2, 4, 6 ejes verticales, 3 ejes horizontales, ¿sí? Ustedes en esta primera etapa pueden aparecer muchísimos ejes, pero después vamos a ir viendo, o sea, hay que ir en la primera planta, como iniciamos en la planta baja, aparecen muchos ejes. Luego vamos generando la planta alta, esos ejes se pueden disminuir, ¿verdad? Hay que ver cuáles son los ejes importantes, los ejes secundarios. Es necesario que haya tantos ejes y todo va a ir dependiendo de qué es lo que van reconociendo en esa planta baja, ¿verdad? Puedes pasar a la siguiente. Desde la planta baja definimos la grilla eje y eso pasamos a la planta, ya a nuestro ajuste escala 1:50. ¿Verdad? Ya dibujamos el espesor de paredes, ¿verdad? Donde definimos o vamos formando esos ambientes y por donde van pasando también esa grilla de ejes. En esta primera etapa, lo que nosotros vamos a hacer es identificar estas figuras geométricas, vamos a generar la grilla de ejes y dibujamos nuestra planta con ese espesor de pared. ¿Sí? No vamos a dibujar ninguna abertura, no vamos a dibujar ningún otro elemento, ¿sí? Es reconocer, es trabajar bien las figuras geométricas que tiene nuestra planta, la proporción de nuestra planta y esa grilla de ejes que vamos a utilizar en todas las otras láminas siguientes. Bueno, una vez reconocida la planta baja, ya tenemos toda la grilla de ejes y aquí pasamos a la planta alta. Hay unos ejes que ya no aparecen, ¿verdad? En este caso, la planta baja tiene 6 ejes verticales y la planta alta ya tiene 5 nada más. ¿Por qué? Porque hay un eje que ya no está presente, ya no hay una figura, ya no hay una estructura, ya no hay un elemento que sea tan importante en la planta alta como para que aparezca ese eje. Entonces simplemente ya no aparece, ¿sí? Porque estos ejes más adelante nos van a ayudar a generar medidas, ¿verdad? Muchas otras informaciones más adelante. Entonces, si no genera mayor información, entonces no es necesario que esté, ¿verdad? O puede generar también confusión cuando hay ejes de más o ejes en una parte que no es tan importante, ¿sí? Si nosotros, estoy segura que alguna vez alguien vio cuando se empieza una construcción, ¿verdad? Está el terreno, ¿verdad? Y siempre están los personales que van estirando un hilo, ¿verdad? Hay construcciones que se hacen, ¿verdad? Se van estirando unos hilos para ir marcando en el terreno parte de lo que va a ser esa construcción, ¿verdad? O iniciando van estirando ese hilo y esos hilos son como los ejes que se colocan en el proyecto, que se van trasladando en ese terreno para iniciar esa construcción. Bueno, siguiente. Y lo mismo, llegamos a los ejes, la misma grilla de ejes. Bueno, en este caso decidimos que en el eje vertical haya un eje menos, entonces todos los ejes que permanecen, trasladamos en la planta y vamos a organizar toda la planta alta. En este caso, la planta alta, esa gran parte hay una doble altura, solamente se identifican 2 figuras, que son 2 rectángulos y nada más. Esto es lo que vemos ahora. Lo importante ahora es definir bien esa proporción y esa geometría, todos los espacios que tiene nuestro proyecto, para después ir agregando más información más adelante. Pero es súper importante esta etapa, porque si hay un error de proporción, un error
la geometría o del ajuste, eso lo vamos a ir arrastrando hasta el final. Entonces es muy importante para trabajar, entender y estudiar bien nuestro proyecto para hacer ese ajuste en escala 1:50. Bueno, este es el proceso resumido, ¿verdad?, de todo lo que vimos. Armamos esa grilla, ¿verdad?, identificando las figuras geométricas, ¿verdad?, manteniendo siempre la esencia o el alma del proyecto, ¿verdad? Dibujamos los muros, ¿verdad? Vamos dibujando esos muros que van generando nuestras geometrías o nuestros espacios principales y también todos los espacios de la vivienda, ¿verdad? Hay muchas veces que no puede ser que no entre todo todo el terreno en nuestra lámina, toda la parte de jardinería, o sea, toda esa parte que no entra, o patio, lo vamos a dejar, todavía no lo vamos a dibujar, o vamos a centrarnos en la vivienda, ¿sí?, en la construcción, ¿verdad?, de nuestros espacios. ¿Sí? Toda la parte de terreno lo vamos a ir dejando para otra siguiente lámina, ¿verdad? Bueno, el cuarto paso, podemos ir marcando los vanos, ¿sí? Nosotros sabemos, o sea, está identificado en el anteproyecto por dónde se accede a la habitación, por dónde es la puerta principal. Entonces podemos ir marcando esos vanos, nada más que los vanos. No se dibuja ninguna abertura, ni siquiera se borra la línea o el espacio donde va a ir una puerta o una ventana. Simplemente se limita, así como está en el ejemplo, ¿verdad?, nada más que eso, ¿sí? Porque ahí hay que ver, trabajar toda la composición, todo en completo, la planta, para saber si hay que ajustar, achicar la ventana, achicar. Entonces, solamente dibujamos los muros y limitamos los espacios donde van a estar las aberturas, o sea, dibujar los vanos. Y luego podemos ir identificando, ¿verdad?, la parte de la estructura o los pilares que en algunos proyectos pueden estar identificados. No sé, puede ser que todavía no tengan mucho conocimiento de estructura. La verdad que no recuerdo en qué año de estructura estarían, pero sí por ahí ya conocen o manejan, ¿ya?, pueden ir proponiendo esos pilares, ¿sí? En algunos temas como que está visible, está reconocido, entonces eso les pueden ir ajustando ya, y en otros hay que ir colocando, hay que ir pensando cómo podría ser todo el diseño de esa estructura. Lo principal es trabajar en esa grilla de ejes y en identificar toda la geometría y dibujar en nuestra planta. La grilla eje y toda la planta, todos los muros que hacen toda la composición de la vivienda, ¿sí? No sé si hay otra lámina. Ok. ¿Qué es lo que vamos a ajustar? En este caso dice 3 plantas. O sea, ajustamos todas las plantas que tiene el proyecto, ¿verdad? Hay algunos que tienen planta baja, planta media y la planta alta. Hay otros temas que tienen planta baja, planta alta, planta de techo, ¿verdad? Y hay temas que tienen una sola planta baja, una planta de techo, ¿verdad? Y hay que tienen 2 plantas, planta baja, planta alta y planta de techo. O sea, todas las plantas, incluyendo la planta de techo, es lo que vamos a ajustar en esta primera etapa. Cada planta se hace en una lámina, ¿sí? En una lámina A2 vamos a ir trabajando en escala 1:50. Entonces, si tienen 3 plantas, son 3 láminas. Si tienen 4 plantas, son 4 láminas. Si tienen 5 plantas, 5 láminas. Y así, si tienen 2 plantas, 2 láminas nada más. Lo vamos a dibujar en dibujo precisión, ¿verdad? Con nuestras regla T, las escuadras, vamos al escalímetro y el lápiz. Lo ideal es que trabajen en un F o un HB, ¿verdad?, con trazos claros, ¿verdad?, o sea, trazos que se noten, ¿verdad?, porque siempre las correcciones ustedes sacan una fotografía y eso lo envían al correo
para que nosotros podamos ir corrigiendo. O sea, se tiene que notar esos trazos, pero no es todavía un trazo oscuro, ¿verdad? Es todo el dibujo, todo lo que estén dibujando en un mismo trazo, ¿sí? Más adelante vamos a ir definiendo nosotros los tipos de trazos que vamos a ir representando en nuestras láminas. No sé, compañeras, profes, si me faltó alguna información que dar antes que empiecen los chicos con sus preguntas. Si quieren comentar algo. El jueves es nuestra primera clase de corrección. Para el jueves nos gustaría ver ya estas láminas, algunas por lo menos, para poder avanzar e ir construyendo juntos este nuevo contenido. Estaríamos esperando que envíen las láminas hasta el miércoles a las 8. Por favor, todo en un mismo PDF al correo. Un ratito. El siguiente jueves es el 17, ¿sí? Según nuestro calendario, vamos a continuar con este ajuste de planta y vamos a iniciar lo más probable con los ajustes de cortes y fachada. Y el jueves 24 recién es nuestra primera corrección de ajuste. O sea, hay como una semana todavía que tienen de tiempo para ir trabajando, pero hay que ir trabajando desde ya, ¿sí? Porque después se le van encimando las tareas y son un montón de láminas que después no llegan o tienen le falta la corrección, entonces no llegan adecuadamente para nuestro parcial, ¿no? Entonces lo que podemos hacer es hacer unas consultas y unas correcciones rápidas antes de la clase de ajuste, sí, para que ellos no trabajen con muchas dudas, porque yo estoy segura que les va a generar muchísimas dudas este nuevo contenido. Profe, tengo una consulta. Sí. Entonces, tipo, todas las primeras correcciones que se van a hacer ahora van a ser todas a mano, ¿verdad? O sea, no se puede hacer nada digital. Todo va a ser a mano, sí. Hasta esa primera evaluación, nosotros vamos a rendir esa primera evaluación. Ahí ustedes van a entregar todo lo que se hizo antes de esa fecha y nosotros vamos a hacer esa corrección, ¿verdad? De si está bien ajustado el proyecto, y ahí las personas que deciden trabajar en digital les vamos a dar ese pase libre para que trabajen ya en el programa que ustedes quieran. Pero esta parte de ajuste es lo que queremos que todos trabajen, ¿verdad? A mano. Ok, gracias, profe. Gustavo tiene una pregunta. Te escuchamos. Sí. Profe, el tamaño en la hoja sería A2, ¿verdad? A2. Sí. Y en caso que la obra por algún motivo el proyecto no entre en ese tamaño, no hay problema en usar otro, ¿verdad? Más grande. No hay problema. Generalmente nosotros trabajamos varios semestres en manera digital, entonces ustedes sacan una buena fotografía y había un momento de que no había ni siquiera cómo comprar hoja, entonces se podía dibujar hasta en el piso, en la pared. O sea, con eso no tenemos ningún inconveniente. O sea, puede pasar el tamaño, ¿verdad? Pero los proyectos como que están pensados como para que entren en un A2. Puede pasarles que eso también es una cuestión. Cuando ustedes realizan el ajuste, hay cierta tolerancia de que se pase, sea grande el proyecto, las medidas, o se achique también esos ambientes, ¿sí? Suponiendo que es ustedes se dieron cuenta de que el baño es demasiado chico, el dormitorio es demasiado pequeño, la cocina no es funcional porque faltan más espacio, entonces como que le van agregando medidas, y eso va a salir una cosa gigantesca, ¿sí? O sea, la idea es ajustar, ¿verdad? Siempre no salir de la proporción, y siempre hay como un margen de más o menos 50 centímetros a 1 metro, es lo que se maneja entre agrandar o darle más medidas a esos ambientes, ¿verdad? Hay que tener en cuenta, ¿verdad? Si agrandamos 2 metros, ya nos fuimos todito con el ajuste, ¿sí? ¿Se entiende? Sí, profe, gracias. Hay una consulta en el chat.
deben tener rótulo, pueden mostrar como ejemplo algún trabajo anterior. No sé si tenés idea para Sí, compartir. el formato. Voy a buscar un resto y les muestro. Ok, después otra pregunta, dice, ¿el terreno es necesario dibujar en las plantas? No es necesario que dibujen todo el terreno. No inicien el ajuste o la grilla de ejes a partir del terreno. Es solamente la construcción, solamente la vivienda. Se centran en esa parte del proyecto, ¿sí? Va a llegar un momento que vamos a hacer una lámina de ubicación, entonces ahí vamos a dibujar todo el terreno del proyecto, ¿sí? Ahora es solamente concentrarnos en la vivienda. Se debe mostrar todo el proceso en la lámina. ¿Qué es lo que nosotros vamos a ver en la lámina? O sea, ustedes van a trabajar en una sola lámina. Van a iniciar esa grilla, generar la composición de la geometría, dibujar esas grillas de ejes y a partir de ahí dibujar la planta. ¿Sí? Es una sola lámina, ¿sí? No es que van a hacer en una lámina la grilla, en otra lámina los muros, en otra lámina las figuras geométricas de los ambientes. No, en una sola lámina la grilla de eje, toda la composición de la planta, identificando toda esa geometría que tiene la vivienda. Es en una sola lámina que tiene que haber esos 3 dibujos. ¿Se entiende? Sí, profe. Ok. Pueden hacer sus consultas, creo que era en el grupo 2, que alguien quería hacer una consulta sobre el tema 3. O si a alguien ya le generó alguna duda del tema, ¿verdad? Yo les voy a ir tirando una idea. Ya están acotadas las plantas, profe. No hay que acotar nada. ¿Sí? Ninguna medida. O sea, ustedes van a ir midiendo seguramente en escala 1-200, lo que corresponda. Van a ir identificando ciertas medidas que tienen su anteproyecto y eso lo van a ajustar en escala 1-50. Pero no hay ningún número que va a aparecer en la lámina. ¿Sí? Ese es el formato, ¿verdad?, de nuestra lámina, en un tamaño A2, en posición horizontal, y en una de los lados, que mirando de frente siempre el lado derecho, ¿verdad?, es 5 centímetros o es el ancho de nuestra la regla T, ¿verdad?, que marcamos ese rótulo y ahí sí o sí nombre y apellido, ¿verdad? Igual si ustedes no entregan eso en formato físico, ¿verdad?, ahora lo hacemos de manera digital, en el sentido le sacan una buena foto y nos envían al correo o escanean. Entonces siempre tienen que enviar con sus nombres, ¿sí? Nada de enviar un trabajo anónimo. Normalmente las láminas anónimas no se suman luego en el trabajo práctico. Ok, ¿alguien tiene alguna otra duda? Profe, yo tengo una consulta, porque te iba a consultar hace rato. Decime. Habías dicho que tenemos que empezar con la cantidad de ejes, ya sea horizontal y vertical, desde la planta baja. Y en el tema 3, mi duda es que en la planta baja solamente tenemos el garage y creo que la caja de escalera y un baño. O sea, y en la planta alta tenemos mucho más ambiente y en el tema 3 de ti, ¿verdad? Sí, el tema 3. Bueno, el tema 3 tiene una modulación de pilares que ya se ve en esa primera planta baja. ¿Sí? Nosotros vemos solamente como ambiente el garage, ¿verdad?, hay un paquete de servicio y la escalera, pero ahí ya están ahí unos pilares presentes que eso va subiendo para la siguiente planta, ¿sí? Y
Si yo Sí. miro la fachada frontal sería, si miro de la fachada frontal, la planta, el primer módulo tiene una medida A. Los siguientes módulos son D, D, D. Es una ayuda que le estoy dando. Pero eso les va a ayudar a identificar. El primer módulo mirando desde la fachada frontal, el lado longitudinal. Ahí ya les marcó la profe. El primer módulo es D, o sea, el primer módulo es A y los siguientes módulos son A. Son iguales. Está demasiado fácil identificar esa grilla de eje en este proyecto. Puede que aparezcan más ejes de esos pilares y eso es de los pilares que ya están bien modulados y eso es lo que ustedes tienen que estudiar, ¿verdad? Si es que existen otros ejes que no están dentro de esa modulación de estructura y tienen que aparecer o solamente es la grilla de ejes en base a esa modulación de pilares. Sí, profe, está. Muchas gracias. Esa misma situación creo que tiene también el tema 2. Es un módulo D, después A, D. O sea, se va repitiendo desde la planta baja. Y eso misma pueden ir usando la planta alta, la planta media en este caso, y ir viendo si coincide, si es esa la grilla, si corresponden las siguientes plantas, cuáles son los ejes. ¿Sí? La primera etapa siempre van a aparecer millones de ejes, pero esos superponiendo las otras láminas, las otras plantas, se van a ir disminuyendo. ¿Sí? La idea es armar una buena grilla para que se pueda componer toda la vivienda y construir y generar todo el plano ejecutivo de obra. ¿Sí? No se trata de que nos volvamos ejistas tampoco. Profe, ¿nos podemos fijar en el tema 1 también? En el tema 1. Sí, hay un elemento súper importante, hay una figura, ¿verdad? Como que son dos rectángulos, ¿verdad? Que van formando como una L, ¿verdad? Forma parte de la geometría principal. Ahí las profes ya les marcó. Hay una pared en la planta baja. De hecho que el tema 1... no tienes uno ejes. Hay una pared muy importante, ahí ya la profe les armó más o menos una idea de una grilla. Hay una pared muy importante en planta baja que continúa en la planta alta, que atraviesa parte de la escalera, ¿verdad? Que también es un eje importante. Ahí está. ¿Verdad? Entonces, ir generando esos ejes, lo pueden hacer en el como boceto, hagan fotocopia del tema, hagan ahí sobre la lámina, estudien eso y luego trasladan a escala 1, en la lámina en escala 1:50. ¿Verdad? Después, cuando terminen el curso, lo van a hacer mentalmente nomás sobre sobre cualquier anteproyecto. ¿Sí? Ahí está el tema 4, que también están muy bien reconocidas, ¿verdad? La figura geométrica, ¿verdad? Están ahí en este tema, este tema tiene otro tipo de complejidad, pero justo la grilla es la menos compleja, porque es una sola planta, pero esa grilla eje tiene que tener en relación a la planta de techo. ¿Sí? Eso hay que tener en cuenta, porque justamente tiene unos techos con distintas pendientes, distintas faldas, ¿verdad? Entonces hay que tener en cuenta también esa geometría de techo para la grilla de ejes. ¿Hay alguna otra consulta? Creo que ya estamos.
profe, ¿será que puedo mostrar esa imagen que mostraba así los pasitos así para tener de referencia? Ok. Yo no escuché, no llegué a escuchar. Perdón. Quiere ver Le está mostrando al compañero, te puedo preguntar algo. Es lo que la presentación que estabas ahora mostrando, puedes enviar al grupo si se puede. Está en la plataforma. Está habilitado en la burbuja número 2. Está. Pero le voy a mostrar. Todo lo que nosotros desarrollamos en clase está en Fada Virtual, ¿verdad? Solo los trabajos que ustedes envían, usamos el correo y los justificativos médicos y cosas así. Si tienen alguna consulta y justo no es hora de clase, lo pueden hacer a través del WhatsApp y a través del correo, ¿verdad? Bueno, acá el compañero creo que tenía una consulta, levantó la mano. Sí, profe. ¿Hay alguna distancia máxima entre ejes para tener como idea? No hay ninguna distancia máxima ni mínima de ejes. O sea, eso va a depender de lo que pasa en el tema, ¿verdad? De toda la geometría, los ambientes o la estructura que tenga la vivienda. Pero no hay un límite de decirte tanto nomás o no hay ningún límite. Ahora, por ejemplo, tenés una escalera, que la escalera mide 1 metro de ancho y pones un eje en el borde de la escalera, ambos bordes, en ese ambos 1 metro, ahí es como que no, hay que analizar si es necesario, pero todo va a depender del tema, del proyecto, ¿sí? Ok, gracias. Para establecer las medidas, no se olviden que todos los temas tienen escalas gráficas. No vayan a salir de esas escalas. La idea es ajustar, no cambiar medidas. Sí, creo que en este proyecto creo que no hay ninguno entre lindero. Bueno, sí hay, que es justamente el tema 4. Ustedes saben, ¿verdad?, que los muros, o sea, como nosotros construimos generalmente aquí, ¿verdad?, que los muros internos, o sea, de una manera tradicional, pueden ser distintas medidas, pero hay veces que los muros son muy chiquitos, muy grandes, entonces eso sí pueden definir todos los muros de 15 o 20, los linderos o los que se ven más gruesos en el anteproyecto, porque hay algún elemento principal o puede ser una estructura, puede ser de 30, ¿sí? Más o menos esas medidas de anchos de muro hay que ir manejando, ¿verdad? No un muro de 50, o sea, no, creo que no hay en el caso de los temas no hay un muro así demasiado importante, como para que supere los 50 o 40 centímetros. Los que son muros de contención tal vez podrían ser un poco más gruesos ahorita, como en este caso. También podría ser, creo que el tema 3 tiene ese muro. Acá también. Este es como tiene no es salud. Acá tenemos. Profe, el tema 2 también tiene muro de contención. Todos, o sea, la peculiaridad de estos programas, de esas 4 viviendas es que tienen pendiente, entonces casi todos tienen muro de contención, excepto este tema. Claro. El tema 4 también tiene unos muritos de contención que en esta zona que se ve en el ¿vieron? Acá se ve en la perspectiva. En el corte también se ve. Se escucha. ¿Estamos? ¿No hay ninguna otra consulta? Dale, ya hay que ir a almorzar, ya son las 12.
A medida que vamos avanzando con las correcciones, vamos a ir viendo también cada detalle, vamos a ir aclarando las dudas y seguramente vamos a tener también mayor comprensión de todos los diferentes temas que tienen que desarrollar. Así que seguramente vamos a ver con todos los detalles más adelante. ¿Damos por finalizado? ¿Qué les parece? Ok, nos vemos el jueves. Chao, Nos chao. vemos el jueves. Gracias, pues. Chao, chao. Chao, profe.